En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Bien, amados hermanos de tu canal Recupera tu Salud, hoy vamos a estar conversando con el hermano Andrés. El hermano Andrés ya ha estado en nuestro canal y es que está muy viral el hecho de que ya tengamos o que tenemos un nuevo presidente a nivel mundial de la Iglesia Adventista, y esto ha generado algunas expectativas, algunas incertidumbre. ¿Será más de lo mismo? ¿Será igual a T. Wilson? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, para eso vamos a conversar con el hermano Andrés. ¿Y por qué conversamos con él? Porque él tuvo la oportunidad en un tiempo de trabajar para la conferencia y él tiene un vasto conocimiento sobre este tema. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Andrés. Bien, muy buena noche, hermano Andrés. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, hermano Sandy. Es un privilegio nuevamente estar compartiendo con usted en su canal. Decirle que el Señor le bendiga y también a cada uno de nuestros amigos y hermanos también decirles que Dios les bendiga. Amén. Andrés está muy de moda ahora en las redes sociales desde el día de ayer, ¿verdad? Casi todos los canales están hablando del nuevo presidente. ¿Y cuáles son las expectativas, Andrés, que ahora nosotros podríamos esperar, ¿verdad? Adelantándonos al tiempo, pero como ya tú tienes una vasta experiencia, que tuviste la oportunidad de trabajar en la conferencia, me gustaría que tú nos hables acerca de cuáles serían las expectativas a esperar a partir de ahora. Sí, en efecto, hoy ya tenemos, ¿verdad?, al que es el flamante presidente de la Conferencia General, que de hecho es interesante que, si ustedes miraron la escena, el hombre ya tenía su discurso preparado, su familia ya estaba detrás del stage o del escenario, todo esto ya estaba programado, por así decirlo. De paso, fue el candidato que fue el mencionado, y no existe como una junta, ¿verdad?, de nombramientos, 3, 4, 5, 6 opciones frente a este tema, sino que de repente aparece una única opción a votar, porque todo esto ya está fraguado, por así decirlo. Este es el orden lastimosamente institucional que se aplica en cada línea de acción de liderazgo dentro de la denominación. Entonces, ¿cómo suceden las cosas? Es que entre ellos primero se consultan, se reúnen y ellos ya saben quién va a ser elegido antes de que suceda la experiencia. Pero finalmente públicamente se lo hace para seguir el statu quo legal con toda la gente que esté inmersa, digamos, ya en la reunión, ¿verdad? Para decir que, entre comillas, la presencia de Dios estuvo ahí dirigiendo el escenario. Esto es algo que tristemente sucede dentro de las esferas del cuerpo de líderes hoy por hoy. Ahora, debo mencionar también que hace un poco más de 10 años, cuando Ayrton Keller era presidente de la División Sudamericana, ya se estaba no solo especulando, sino avisorando, ya era un asunto en el cual se mencionaba a los líderes que eran obreros de la iglesia, y en este paso este servidor también colaboraba como obrero en aquella época, en una reunión particular que tuve con el presidente de la Unión de mi país. Él conversaba conmigo y me decía, mira, Ayrton Keller va a ser el nuevo presidente de la Conferencia General, tarde o temprano. Por esa razón se lo está ayudando a aprender inglés porque no sabía inglés. Se le está intentando también motivar en toda la experiencia administrativa que sucede en la Conferencia General. Y no te sorprendas, me decía él, cuando esto suceda. Esto va a pasar. Obviamente no sabíamos en qué momento esto iba a escalar. Y yo lo digo que por gracia de Dios, estos vientos se han detenido por casi 10 años y un poquito más. Y digo, ¿por qué? Porque, amigos y hermanos, el asunto es que en Sudamérica, miren, si realmente esta administración que él manejó hubiese sido la mejor, entonces estaríamos mirando a todo un pueblo preparado para el fuerte pregón, listo para el cesamiento, ¿verdad? Una iglesia muy unida, reavivada y reformada, cumpliendo la misión que es el eslogan que ellos proponen.
Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando más control, más autoritarismo, más legislaciones de hombres que la de Dios, que se sobreponen incluso a un escrito está muchas veces, Ujú. donde la liberalidad es lo que sucede en el orden del día. Pero déjenme mencionar algo al respecto, solo para tener una idea de con quién nos encontramos en este escenario hoy por hoy, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre no podemos decir cosas ajenas porque no somos amigos, no vive cerca de nosotros, no es familiar, y no podemos mencionar algo malo de él como persona. Quiero resaltar esta parte, ¿verdad? Como persona, eres una buena persona. Tuve el privilegio de poder conversar con él en una visita que hizo porque yo era el gerente de la fábrica de alimentos en esa época, aquí en mi país. Una buena persona, ¿sí? Se le miraba muy amigable, muy amistoso. El gran problema no es lo que una persona puede hacerlo como hombre, ¿verdad? De ser amigable, de ser buena gente, vulgarmente hablando, sino de que cuando usted sostiene principios y usted está administrándolos y que debajo suyo hay una gran población que depende de sus decisiones, entonces hay un peso encima de la persona muy grande que le puede llevar al pueblo a pecar y caer en una apostasía gravísima o de la misma manera a poder reformarse, reavivarse y en este sentido que hay una espiritualidad que el Señor quiere enfocarlo. Lastimosamente, ¿qué es lo que sucedió en aquellos momentos particulares de la historia? Yo comparto mi pantalla en este momento porque el hombre que está entre nosotros ya como presidente, bajo esta administración en Sudamérica, ¿qué estableció? Nosotros miramos que él estableció un sistema de control de tesorería. Sí, iniciaron un sistema para que todos los diezmantes puedan estar registrados allí y saber cuánto diezma y por default saber cuánto está ganando, ¿verdad? Tener un registro de la seriedad con la que usted está enfrentando este punto y ver qué mes diezmó, qué mes no diezmó, para que entonces las diferentes personas que están dentro del ministerio, ¿verdad? Que maneja el dinero de mayordomía, llamado así, le puedan hacer la visita misionera a usted porque están preocupados de su espiritualidad, ¿verdad? Porque no ha contribuido a la causa. A través de estos sistemas, entonces empezaron a tener un control sobre este asunto, que quizás al principio no era nada malo, más bien muy bueno porque nos ayudaba a llevar las cifras, un conteo estadístico y algunas otras cosas más. Pero no solamente eso, se estableció un sistema de control de secretaría bajo esta misma administración, es decir, un sistema que pescaba su foto del Facebook, de un Instagram, ¿verdad? De las redes y usted no la entregaba. ¿Para qué? Para identificarle a usted como persona, saber en qué iglesias usted ha militado, mirar que su récord, ¿verdad? Como miembro esté limpio o mirar si usted había sido borrado, disciplinado, rebautizado o alguna otra situación que haya pasado con usted, saber cuántos miembros de la familia son, dónde usted vive, ¿verdad? Todo eso integrado a un sistema de control. Ahora, adicionalmente se estableció un sistema de seguros denominacionales. Sí, ¿por qué creen que hay una agenda en la cual se mociona, ok, cuándo tienen que salir de Camporí los conquistadores, a una salida los jóvenes o los ministerios? Estas salidas eran provocadas porque se hacía un conteo de dinero para saber, ok, cada uno va a pagar un dolarito o un dólar en este caso, ¿verdad? De los que salgan. ¿Para qué? Para que el sistema de seguros de la denominación pueda cubrir este escenario. Así fue como inició esto. Y imagínense, en cada país de Sudamérica, noten, solamente en Brasil, ¿cuántos miles de jóvenes salían al año? Eso le reproducía también una cierta cantidad de miles de dólares también a la organización. Y esos miles de dólares estaban también colocados en la bolsa de valores, es decir, habían valores millonarios. Y quizás no miento ahora, pero hace años atrás, no recuerdo si es quizás año y medio, 2 años, que salió el comunicado que estos que estaban velando y custodiando estos fondos de los seguros denominacionales echaron mano de ellos y hubo un gran robo dentro de la administración, a tal punto que fueron sancionados, obviamente no encarcelados, pero sí fue un boom que saltó en Sudamérica. Pero ¿qué más inventaron en esta administración? Fue el libro misionero. Sí, un libro que empezó a ser el eslogan La Gran Esperanza. Esta gran esperanza con el libro del conflicto de los siglos, pero un conflicto de los siglos mutilado, ¿verdad? Un conflicto de los siglos que estaba cortado.
que empezaron la iglesia a motivarle a decir, esta es la experiencia misionera y nada más, ¿verdad? Quédese todo el tiempo en su iglesia local obedeciendo a su pastor, pero solo una vez al año salga a hacer actividad misionera. Esa es la comodidad que se llevó, pero noten, esto no fue el problema. El problema fue que después de este libro empezaron a salir otros libros de un nuevo orden, de una nueva enseñanza. Algunos de estos libros incluso contenían enseñanzas de yoga, enseñanzas de meditación trascendental, enseñanzas que estaban basadas en la experiencia de Rick Warren. No sé si ustedes ubican ese nombre, ¿verdad? Sí, Entonces, la oración contemplativa también. exacto. Ahí fue donde sacaron estos folletitos justamente de las 40 madrugadas, ¿verdad? Para que entonces puedan tener esta oración contemplativa. Todo este sistema fue bajo esta administración. ¿Qué más les entregó? El empoderamiento de los líderes sobre la hermandad, es decir, el pastor es la autoridad ahora. A tal punto que en este momento ellos deciden quién predica, quién no predica, ¿verdad? Aunque usted esté en regla, aunque usted sea un simple laico de la iglesia que quiere hablar de profecía o quiere decir las cosas para despertar al rebaño, si usted predica un mensaje que altera, entre comillas, el orden, el statu quo que ellos provocan, ¿verdad? Entonces usted está en contra, por lo tanto no hay púlpito para usted. No importa si está diezmando incluso, no importa, vuelvo a repetir, que esté en orden con con su membresía, simplemente si el pastor no autoriza, usted no va. Y si usted tiene problemas con el líder de turno de la conferencia, la asociación, la misión, la unión, entonces ellos también dictaminan que usted no puede. Es el caso de Esteban Borg. Esteban Borg quiso venir a Ecuador a predicar, no le dieron el chance, no le dieron el paso, se inventaron un montón de cosas para darse la vuelta y escudarse y decirle, ¿sabe qué? No, no le podemos ahora recibir. Pero este pastor Keller fue el que dio la orden, por ejemplo, Esteban Borg no puede entrar a Sudamérica. ¿Por qué? Porque tuvo algún altercado con Esteban Borg en el pasado. Pero la orden de él fue, él no entra a Sudamérica y esto se ha venido cumpliendo. Por eso es tan difícil que pastores de la clase Esteban Borg puedan visitar con un permiso legal. Y ahora, bueno, hay tanta burocracia en el sistema, ¿verdad? Así está construido, pero esto pasó bajo esta administración. Otra de las cosas fue el liberalismo en la música, ¿verdad? ¿Qué sucedió en la música? Que de repente empezaron los tambores, empezaron las danzas, empezaron estas manifestaciones espirituales, ¿verdad? Como en las iglesias evangélicas, no sé si ustedes han visto, lo comparto nada más, con este famoso grupo llamado Los Adoradores. Versión uno, versión 2, versión 3, versión 4, los famosos camporís, ¿verdad? Clavando el hacha pagana, con los shows de luces, ¿verdad? La algarabía, los bailecitos por ahí. Todo esto bajo una administración que el pastor Keller la lideró. Es decir, estamos mirando a un líder no conservador, sino muy liberal. ¿Qué más sucedió? Que las instituciones empezaron a endeudarse por la presión de la División Sudamericana en construir escuelas, colegios, universidades, nuevas iglesias. ¿Cuántos libros misioneros van a comprar las iglesias? ¿Verdad? Libros que podían venir gratuitos, pero que se cobraba la hermandad. Y otros asuntos más. ¿Pero qué pasó? Las instituciones empezaron a endeudarse. Pero ¿quién era el Salvador para completar y seguir concluyendo con las obras, por así decirlo, de construcción de iglesias, de escuelas, de universidades, de instituciones? Era la división El Padrino, a cambio de préstamos que le otorgaban. ¿Para qué? Para que entonces puedan seguir desarrollándose y de esta manera, usted sabe que el que le debe a otro se hace esclavo de aquel a quien le debe. De esa manera empezaron a controlar todo el sistema y controlar también a todos los líderes que manejan el sistema para obedecer las órdenes y las directrices que desde la división se provocaban. Finalmente, la ordenación de mujeres que no está en la lista fue algo que resultó de toda esta paradoja de acción de una administración muy liberal, sin mencionar los temas de libertad religiosa y las vinculaciones con otras religiones y las conversaciones muy públicas que se hicieron y se dieron libertad en cada país de hacerlo. ¿Sí? Pensando en que estamos defendiendo de paso los derechos, ¿verdad? Pero amigos y hermanos, esto es lo que sucedió ahora. A mí me asusta porque Sudamérica, quizás, hermanos, año usted está en Centroamérica, pero aquí en Sudamérica hay tanto control, hay tanto desafío, hay tanta prepotencia de parte de los líderes en que quieren disciplinar y sacar a la disidencia de una vez y por todas, que es increíble que ya no se puede predicar la verdad presente. Hay muy pocos que quedan casa adentro y muchos tienen temor de ser execrados, eliminados, borrados o disciplinados de sus iglesias locales. Pero este terrorismo que se provocó fue bajo esta administración que fue la que sembró
la que permitió que crezca este mal fruto y ahora se está cosechando, ¿verdad? Con estos otros líderes que estaban por debajo de él, con cosas extrañas que están sucediendo. Y hoy tenemos a una administración, a una iglesia que ha dejado de parecerse al adventismo. Son católicos guardadores del sábado, es lo que miro en la expresión. Pero esa es la triste realidad en la que nos encontramos. Pero si esto pasa en Sudamérica, imagínense que ahora la copia de todo esto, el modelo de acción fue Sudamérica. Ahora lo que vamos a mirar es la réplica, pero en Norteamérica y en el corazón de la obra, es decir, el corazón de la obra va a emitir las disposiciones. El equipo de trabajo que le ayudó a Keller ya está allí con él y no ha venido desde ahora, está con él desde casi ya, hablemos más de 5 años desde que él está en la conferencia general trabajando. Hay una serie de brasileños y por eso es que hemos visto cómo pastores de la talla de Ron Kelly, de Conrad Vine, han sido ya sancionados. ¿Por qué? Porque esto no ocurría antes en las líneas conservadoras de la iglesia. No ocurría esto en Norteamérica porque se conservaba, valga la redundancia, el adventismo tradicional. Pero esto está empezando a desaparecer. ¿Por qué? Porque otro grupo de gente liberal está ahora robándose y tomando el control del sistema para llevarle a un desafío final, hermano Sandy. Bueno, tú hablabas, André, de Sudamérica, pero también en Centroamérica y el Caribe hemos tenido casos también. Aquí, por ejemplo, aquí en Dominicana, donde yo me encuentro, aquí también las personas que se dedican a predicar la verdad presente no le están dando los púlpitos. Y me pongo como ejemplo a mí. Pero vimos lo que pasó recientemente en Venezuela con algunas iglesias que incluso fueron cerradas. O sea que lo que tú estás diciendo no es una cosa inventada, porque la mayoría de los hermanos lo están viendo. Pero lo que me llama la atención, Andrés, es que si todos esos casos sucedieron bajo una administración que no era presidente, ¿qué podríamos esperar ahora siendo presidente? Esa es una gran pregunta, pero vuelvo a insistir. Si usted mira cómo está Sudamérica hoy por hoy, si usted escucha el testimonio de algún hermano acá, ¿verdad? Sea de los países, Colombia y Venezuela son parte de Interamérica, pero de Ecuador, hablemos de Brasil, de Chile, de Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿verdad? Les van a comentar cómo está la situación decadente en nuestras iglesias, cómo está este formalismo que han empleado. Y amigos, ¿cómo es que se ha llevado al punto de obedecer al manual de iglesia? Aún por encima de lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía pueden mencionar, donde las leyes humanas, ¿verdad?, se han sobrepuesto por las leyes de Dios. Entonces, es menester obedecer a la autoridad antes que a Dios. Eso es lo que nos han propuesto acá. Ese modelo de acción, imagínense, ahora instaurado a nivel mundial. Y no solo esto, sino una ola de liberalismo. Es decir, ya no hay problema que en su división, ¿verdad?, quieran ordenar mujeres. Tranquilos, no pasa nada porque a causa de la unidad y por guardar la unidad, entonces no se preocupe porque tenemos al mismo Dios. ¿Escucharon el mensaje de Keller hoy día cuando asumió? Eso fue lo que él mencionó. Dijo, podemos tener diferencias, pero hay que guardar la unidad de la iglesia a pesar de esas diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios. Déjenme decirles, el Papa Francisco hablaba igualito. ¿Sí? Estamos teniendo estas cosas. Y eso me asusta, amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque si la cabeza ahora de la conferencia general tiene este pensamiento, vamos a mirar una serie de apostasías más abiertas, pero cobijadas por el mismo corazón de la iglesia. Es decir, la sangre se va a envenenar más y todos los órganos que reciban esta sangre van a terminar envenenados. ¿Qué nos queda? Amigos, Dios tiene que actuar. Estamos a punto de ver la manifestación de Dios en el rebaño. La verdad es, ¿será que yo me estoy preparando para ser parte de ese pueblo que pueda decir, Señor, quiero permanecer en pie, aún a costa de decirle no a las autoridades, por decirle sí a Jehová? ¿Realmente amo más a Cristo que a la iglesia, a la denominación? Porque muchos dicen que amamos la iglesia, sí, pero déjenme decirles, amamos más a Cristo que a la iglesia. Y si la iglesia deja de caminar en consonancia con el Espíritu Santo y con el Creador, entonces nosotros debemos de ponernos a ser leales a Dios antes que a los hombres. Eso está escrito. Lastimosamente, yo creo, hermano Sandy, que los días que nos esperan son de tinieblas. El adventismo, bajo todas sus líneas de acción, los pilares fundamentales que nos han mantenido por más de 100 años y que, bueno,
De alguna manera lo que ha quedado son los ministerios independientes de enseñando estos principios. Tengo que decirlo. Lastimosamente la organización Casa Adentro ya no los enseña. Entonces esto se está acabando. ¿Qué nos espera? Es simplemente, hermanos, acercarnos más al cumplimiento del libro de Ezequiel, el capítulo 8, ¿verdad? Darle la espalda a Dios para adorar al sol. Y cuando esto suceda, el cesamiento es una realidad. Estamos caminando esos días, hermano Sandy. Así es. Es increíble, hermano Andrés, que lo que la mensajera del Señor decía que iba a ocurrir para estos últimos días, hoy lo estamos viendo delante de nosotros. Yo he visto como 3 simposios donde el pastor Vladimir Polanco, quien hasta entonces es el escritor de la revista Prioridad, una revista que aquí en Dominicana está plagada de esa revista, diciendo que los pioneros eran herejes, diciendo, en uno de los simposios yo vi que dijo que no importa lo que diga Elena de White. Oye, eso, entonces ya no se está considerando que el espíritu de profecía es parte. Y eso es triste, porque eso nos indica a nosotros que estamos más cerca del fin. La gente está esperando un engaño exterior y nosotros sabemos que el engaño es de adentro que va a venir. Exactamente. Y es ahí donde quiero mirar, hermanos. ¿Por qué? Porque eh, muchos están esperando la ley dominical para actuar y piensan que la iglesia va a permanecer incólume hasta el mismo final. Están esperando que los líderes le den la directriz de qué tienen que hacer aun cuando el domingo llegue a ser como ley. Se están equivocando, porque eso no está escrito. Lo que sí está escrito es que cuando la tempestad se avecine, página 666, libro físico del conflicto de los siglos, una página que usted no lo puede olvidar. Y hermano Sandy, antes de citar ya la inspiración, ¿verdad? Y aún ir a la Biblia, tengo que hacer la pausa aquí porque no estamos hablando de una condenación para la denominación, ni tampoco la condenación de un hombre, de un ser humano, que está sujeto a error, sí, pero también está sujeto a hacer lo correcto para salvarse. No estamos juzgando al hombre como tal, sino al hecho de su liderazgo, de sus motivaciones, de lo que como líder ha ocasionado en el pasado y que tristemente el pasado nos puede decir cómo viene el futuro. Y por eso podemos más o menos presumir lo que va a venir de aquí en adelante. Podemos equivocarnos. Ojalá, hermanos Andy, yo me equivoque. Ojalá. Pero debido a las circunstancias apremiantes en las que estamos y debido a los modelos de acción que ha tomado la iglesia, tristemente, ya no solo en Sudamérica, como usted me menciona, en Centroamérica, en Europa, Norteamérica es un caso público. Entonces estamos mirando el fraccionamiento de la organización, el fraccionamiento de esta denominación. ¿En qué va a terminar? En 144,000. Esa es la realidad. Pero como vamos a citar la inspiración, quisiera orar, hermano. Si bien es cierto, hemos estado en un conversatorio hasta aquí y hemos estado hablando lo que pensamos, ¿verdad? Pero ¿qué está escrito? Es lo que nos preguntamos ahora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos has permitido llegar y alcanzar los límites prescritos. Estamos viviendo en el fin. Despiértanos, Señor, despiértanos. Y ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Miren, en la página 666 les decía que cuando la tempestad se acerque, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que hombres de talento y elocuencia, dice, que se gozaron una vez en esta verdad, en la verdad del tercer ángel, ¿qué va a pasar? Van a caminar contrario a esta verdad. ¿Para qué? Amigos, para llevar al rebaño a otro sentido. Estoy parafraseando la cita. ¿Por qué? Porque estos hombres de talento y elocuencia llegarán a ver las cosas que el mundo las ve de la misma manera como el mundo las ve. ¿Y entonces qué sucederá? Que esos van a ser los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios, nos dice la cita. Así que estamos llegando a esos días. Por eso hay que temer más de los enemigos internos que de los externos. Es decir, ¿quién va a perseguir al pueblo de Dios? El libro de Juan, el capítulo 16, del versículo 1 y 2 nos declara, dice, no os conturbéis, porque viene la hora en que os echarán de las sinagogas. En esa hora estamos. Acto seguido, ¿qué va a pasar? El texto declara y dice que llegará la hora también en que nos darán muerte pensando que rinden culto a Dios. Imagínense, para que lleguen a darnos muerte un día, pensando que están obedeciendo a Dios, es porque los líderes han motivado esto. ¿Recuerdan a Esteban? ¿Quién le motivó para que apedreara a Esteban? Los líderes. Dios tiene un asunto con los líderes, contra ellos.
Por eso es que Jesús tiene que ponerse en pie. Y cuando lo haga, ¿a quién va a empezar a juzgar? ¿A quién se le acabó el chance, por así decirlo? Libro de Isaías. Usted mira la escritura conmigo. Porque lo que estamos mencionando es bíblico, no testamentario. No es algo inventado que los disidentes que nos llaman así, ¿verdad? Lo imaginamos. Esto está escrito. Libro de Isaías, capítulo 3, versículo 13. Jehová está en pie para litigar. Oh, cuando Miguel se ponga de pie para estar de parte de los hijos de su pueblo, dice Daniel 12:1, ¿verdad? ¿Qué significa? Que se ha parado para litigar. Es el tiempo en que recibe la atribución de ser juez, porque Jesús en este momento no es nuestro juez. Jesús en este momento es nuestro abogado, es nuestro intercesor, pero el Padre le va a entregar todo juicio al Hijo, nos dice el libro de Juan. ¿En qué momento? Cuando se ponga de pie, cuando la obra de la intercesión haya concluido. Es decir, ustedes y yo nos estamos acercando hasta esta terminación de la obra. Y por eso nos dice que cuando se pone en pie está para juzgar a los pueblos. Verso 14. Jehová vendrá a juicio contra quién. Hermanos, el Señor tiene un problema no con el pueblo común, no con el laico común. ¿Por qué? Porque tristemente el laico común que se sienta todos los sábados a comer misa, perdónenme la expresión que estoy utilizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienta a ver la liturgia, están preocupados de a qué hora empieza, a qué hora termina, mirando el reloj, mirando que no se salten el himno regular, ¿verdad? Que los anuncios por aquí, que el rincón de infantil por acá, que el video por aquí. Hermanos, nos están adormitando. Pero ¿con quién tiene Dios el asunto en cuestión? No hemos mencionado contra el pueblo en común, sino contra los líderes. Por eso este juicio le va a recaer primeramente a los ancianos de su pueblo. Y noten, y contra los príncipes. ¿Por qué? Porque vosotros habéis devorado la viña. ¿Cómo? Hermanos, el dejar de hacer lo que tenemos que hacer y tener cargos de responsabilidad. Si usted tiene un cargo de responsabilidad es gravísimo. ¿Por qué? Porque sobre sus hombros reposa una gran tarea. Y la tarea es de ser un atalaya, de despertar al pueblo. Pero si usted no despierta al pueblo y el pueblo padece y se muere en este sentido, ¿verdad? Espiritualmente hablando, es su responsabilidad. Dios le va a tomar en cuenta a usted. Libro de Ezequiel capítulo 33. Ahí está toda la orden de la atalaya. Entonces, usted y yo tenemos en este momento gran trabajo que hacer. Por eso es que el trabajo no es afuera. Si usted todavía está dentro de la iglesia, usted tiene una obra, usted tiene que ser un centinela. Usted tiene que ser un atalaya para despertar a otros. Pero ¿cómo va a despertar si usted también tiene miedo de ser perseguido? Si usted tiene también miedo de ser echado de la iglesia. Si usted, entonces, por ese temor, mejor no dice nada, ya no predica nada, cambiará su mensaje, ¿verdad? Mirará que no entre en conflictos, ¿verdad? Para mantener la unidad. Hermanos, la unidad por el bien común, ¿verdad? Y por este bien común, entonces tendré que rebajar lo que conozco, lo que sé, lo que Dios me ha dicho que tengo que hablar. No podemos hacerlo de ninguna manera. Hemos de expresar. Ahora recuerden, Dios tiene una historia pendiente con los líderes. ¿Recuerdan al pueblo hebreo? Libro de Números, capítulo 25. El pueblo hebreo salió de Egipto todo el camino incómodos, ¿verdad? No le daban de comer lo que quería. De paso, si el nuevo presidente del mundo, de la Conferencia General, pusiera los asuntos de la reforma en la salud como un peldaño elevado, ¿cómo estarían los pastores, los líderes, los obreros de esta iglesia en Sudamérica? ¿Conservarían los principios de la salud? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Miraron esto de su líder? Tristemente no. El 99% de gente que trabaja en la administración central en toda Sudamérica les encanta ir a comer la carne de los rodillos en Brasil, cuando tienen las juntas administrativas en Brasilia para la división sudamericana. Y esto es pagado, patrocinado ¿con qué? Con el dinero de la fidelidad del pueblo. Qué triste, hermanos. No los criticamos, pero son las realidades que estamos ciegos y que usted nunca las ha visto. Pero esas son las realidades. Ahora, en el libro de Números, verso 1, capítulo 25, verso 1, y habitó Israel en Sittim. Llegaron al Sittim, a la comodidad. El pueblo adventista se ha sentado muy cómodo hoy en día. Estamos tan cómodos que no tenemos necesidad, ¿verdad? De nada. Nos creemos ricos. Apocalipsis 3 dice que nos creemos que no necesitamos nada, pero en realidad somos pobres, estamos ciegos, estamos desnudos. Esa es la condición de la iglesia.
pero no nos estamos dando cuenta y nos justificamos con decir, no, es que esto es del pueblo de Dios, no, es que Dios tiene una iglesia en la tierra, ¿verdad? Que es la niña de sus ojos, no, es que esto va a permanecer de pie hasta el final. Amigos, no se engañen. El pueblo de Dios al final, como dice la Spalding and Magan Collection, en la página 15, va a ser un pueblo poco conocido por los católicos. Va a ser un pueblo oscuro, dice, y poco conocido, pero bien conocido por los adventistas nominales, que nos conocían por guardar el sábado. Sí, a ti te conocen y a mí, pero para cuando llegue la hora, el eslogan de adventista no lo vamos a llevar. Esta etiqueta se va a quedar en la organización. ¿Por qué? Porque la organización va a transar con todo lo que ya ha venido transando, no solo con la ONU, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y no es por juzgar a la iglesia, sino que simplemente es la realidad de la cual tenemos que despertar. Estamos por entrar a la última eventualidad de la apostasía, de esta apostasía omega anunciada por Elena de White, de un carácter asombrosísimo, dijo ella en Mensajes Selectos del tomo 1. Ahora es nuestra responsabilidad de actuar, hermanos, cuando miramos todo esto, pero estamos en el valle de Sittim. ¿Y qué pasó en Sittim? Hubo apostasía, hubo abominaciones. ¿Qué pasó? El pueblo se levantó a jugar, se levantó a bailar, se levantó a danzar, se levantó a tener una falsa adoración, empezó a fornicar con las mujeres. Y hermanos, hubo mortandad en el pueblo. Déjenme decirles, yo no sé lo que nos viene, hermanos, pero empecemos a temblar. Porque Dios no va a permitir que aquellos que llevan su nombre, que aquellos que tienen el eslogan de creer que Jesús viene pronto y que guardan el séptimo día de la semana, terminen haciéndole quedar mal a su Señor. Algo va a pasar en la denominación muy fuerte. No soy un profeta para decirlo, pero la historia nos revela que esto sucedió en cada caso, en cada escenario. Le pasó a los hebreos, hubo una mortandad. Y amigos, a tal punto que ¿qué? ¿Quiénes fueron los primeros en sentir el efecto de esta mortandad? Déjenme decirles. En el versículo 3 dice que se acercó el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel, lo declara el texto. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo. ¿A quiénes tomó? A los líderes, a los príncipes. ¿Y qué les hizo? Y ahórcalos. Noten, a Jehová delante del sol. Sí, ¿por qué delante del sol? Porque fueron a servir a dioses extraños. Hermanos, cuando llegue la hora del ajuste de cuentas y la ley dominical esté presente, muchos líderes, déjenme decirles, van a tener que mirar que sus días terminan, pero en el error. Habiéndose dado cuenta que apostataron, que cometieron abominaciones, pero ya no hay tiempo de gracia. Se les ha cerrado la oportunidad. A estos llamamos juicio de los vivos, a estos llamamos borramiento de pecados, a estos llamamos un momento anterior, porque cuando la ley dominical inicie, cada caso nuestro, por así decirlo, ya está decidido, nuestro destino eterno se ha decidido. Estamos caminando hacia ese día. Pasó esto con los líderes, fueron ahorcados. Y un ungido del Señor tuvo que atravesar con la lanza a un muchachito que entró trayendo a una jovencita. ¿Recuerdan ustedes? Que en medio de esta mortandad, en medio del lloro, del gemir, miren, en medio de que estamos gimiendo y clamando, todavía va a seguir existiendo apostasía en el campamento. Es decir, la apostasía no se va a frenar, no va a pararse. La historia nos lo comenta y la historia se vuelve a repetir. ¿Y qué tuvo que hacer? Eleazar tuvo que coger una lanza y los traspasó. ¿Recuerdan ustedes? Tremenda enseñanza. Pero en el Salmo 106, usted reconoce y mira que este acto de Eleazar, este acto de defender la verdad, este acto de gemir y clamar por causa de las abominaciones, y gemir y clamar no es simplemente que en su cuartito de rodillas usted esté llorando, ¿verdad? Y clamando, Señor, perdónales. No. Es el tiempo de advertir, es el tiempo de tocar trompeta en Sion, dar alarma en el Santo Monte. Es el tiempo de decir al pueblo su pecado. Eso nos declara el libro de Isaías. Y por eso en el Salmo 106 usted encuentra en el verso 30, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia. Amigos, este contado por justicia tiene que ver con el sellamiento. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el libro de Romanos del capítulo 4 nos menciona. Simplemente lo veo muy rápido. En el verso 11, hablando de Abraham, que también fue contado por justicia lo que él hizo, dice en el verso 11, y recibió la señal. Noten, esta fue la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe. ¿Cómo? Es el sello de la justicia por la fe. Por eso le fue contado, le fue imputado, le fue grabado por justicia, le fue declarado justo. Hermanos, en estos momentos de apostasía premiante es tiempo de actuar. No podemos callar.
Usted y yo estamos mirando que en Sittim hubo apostasía. Pero déjeme decirle, en el libro de Josué capítulo 3, una generación nueva, la mayoría no entró a Canaán. ¿Cuántos entraron de esa generación? Una minoría. Por eso es que ni 1 en 20 estamos listos para lo que viene, ¿verdad? Solo 2 entraron a Canaán y con esos 2, una generación renovada, una generación que dijo, sí se puede vencer a los gigantes. Esa generación pasó por Sittim. Versículo 1 nos menciona que fueron a Sittim, pasaron por Sittim en Josué 3, pero llegan ustedes al verso 5, donde nos dice, Josué le dice al pueblo que se consagre, le dice al pueblo que se santifique porque mañana el Señor va a hacer maravillas. Cuando hemos visto que en Sittim, hermanos, ha habido apostasía, se ha sentado y hemos visto de todo, Dios va a tener un pueblo que vuelva a transitar por Sittim, pero un pueblo renovado, un pueblo que deje de militar y sea triunfante. ¿Para qué? Para ser sellado, para seguirle a Dios donde quiera que él va, pero necesitamos ser santificados. Esta es la hora en la cual nosotros hemos llegado para que el Señor pueda santificarnos. ¿Será que nosotros vamos a tomar este estandarte? ¿Será que nosotros vamos a poder avanzar? Lo cierto es que quiero leer una cita adicional en cuanto a esto de lo que la inspiración nos menciona, ¿verdad? De lo que estamos mirando que puede suceder, pero el consejo divino es este. La sierva del Señor inspirada nos dice, cuando el Maestro dejó este mundo, dio una tarea a cada hombre en cada época y en cada generación. Y a cada uno de nosotros nos dice, ocúpate hasta que venga. ¿Han pensado los pastores lo que encierran estas palabras? Qué interesante. Ciertamente, entre ellos y la muerte podría haber un solo paso. Qué terrible. ¿Cómo está el registro de las responsabilidades sagradas que les han sido dadas para que las mejoren con sabiduría? Talentos no empleados, horas gastadas de balde, oportunidades descuidadas, deberes no cumplidos, iglesias enfermizas, un rebaño de Dios no fortalecido por no haber tenido su alimento a tiempo. ¿Y qué se debe hacer entonces? ¿Debe el presidente de la Asociación General llevar la carga de la negligencia a los presidentes y pastores y llorar entre el pórtico y el altar diciendo, perdona, oh Jehová, tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad? ¿Se sentirá él el responsable del sueño profundo, de la parálisis que reina entre el pueblo de Dios? ¿Será que el nuevo presidente va a sentir esta responsabilidad de poder despertar a los demás pastores que están languideciendo y haciendo de las suyas, cometiendo actos abiertos de pecado? Amigos, hermanos, si en el pasado no lo hizo, no creo que el futuro sea mejor. Lo que tenemos por delante entonces en este tiempo, hermanos, es aférrese estrechamente a su Biblia. Y lo volvemos a mencionar, solamente a su Biblia. Tenemos que saber qué está escrito. Porque sus verdades sagradas, ¿qué pueden hacer? Tanto usted como para mí nos pueden purificar, ennoblecernos, nos santifican el ser. Usted y yo necesitamos sostener la verdad y enseñarla tal cual es en Jesús. De lo contrario, nos dice la inspiración, no tendrá valor para usted. Ante la luz de la verdad de Dios, deje que las opiniones, noten, que las ideas, que la sabiduría humana aparezcan como son a los ojos de Dios, como necedad. Qué tremendo como el Señor nos menciona. Y noten, y esto va para todos aquellos que se sienten, ¿verdad?, bajo una autoridad, que ningún hombre sienta que su posición, ya sea como presidente de la asociación general o de una asociación local, lo reviste con un poder sobre las conciencias de otros y que sea opresiva en el menor grado. Es decir, nadie puede manipular su conciencia ni la mía. No podemos entrar en este juego de acción, hermanos, de tener miedo, de declarar lo que somos, de decir qué creemos, puesto que esto está escrito. Pero amigos, hoy por hoy hay tanto temor de poder declarar lo que creemos por causa de ser señalados o expulsados. No puede suceder, están manejando nuestras conciencias. Y noten, ¿qué va a pasar? Dios no sancionará nada de esto, es decir, Dios no ha estado motivando a que los hombres se tomen la prerrogativa que solo le corresponde a Él. Y continúa,
Él debe respetar los derechos de todos, y tanto más porque está en una posición que otros imitarán una vez que él se vaya. Qué tremendo. Por eso es que lo que hemos mencionado, ¿verdad? Un presidente que estuvo en cargo ejecutivo, cuando ya no está en vigencia, en acción, los que estuvieron bajo él han imitado lo que él dejó haciendo. Sudamérica es el ejemplo. Hoy estamos mirando cómo la cortina se abre a través de un oficio mundial, el control, ¿verdad? Esto que va a animar a otras divisiones, yo no sé si realmente a reavivarse y reformarse, o solamente son palabras, o lo que va a suceder en la práctica es algo totalmente distinto. Lo cierto es que la cita concluye de esta Carta 21 de 1888. Su obra está bajo la inspección de Dios. Oh, el Señor está inspeccionándolo todo. El Señor está mirando qué es lo que está teniéndose aquí. Amigos y hermanos, estamos avanzando, ¿verdad? Hacia el desafío final. Pero, hermano Sandy, ¿qué viene? Dentro de poco tiempo lo sabremos. ¿En qué va a terminar esta denominación? Mientras la nación está cayendo en este momento, ¿verdad? Ya con leyes opresivas, cuando la Constitución en su enmienda número 14 está siendo irrespetada para quitarse la ciudadanía y los derechos de algunos, con un presidente coercitivo, dictatorial, ¿verdad? Que, que está cambiando la Constitución, miramos a una nación repudiando sus principios republicanos. Tenemos que entender que mientras la nación está avanzando en esto, la iglesia va a estar en una apostasía todavía más grave aún. ¿Por qué? Porque cuando la denominación llegue a su parte final, la nación también. La experiencia dominical es simplemente el formalismo que nos demuestra que hemos alcanzado el límite y Dios va a actuar. Amigo, yo le animo a que usted se ponga de parte del Señor. Anime a otros. Si usted todavía es miembro de una iglesia local, vaya a su iglesia. Pero anime a otros en la verdad. Defienda la verdad cuando usted escucha herejías desde el púlpito aún. Hable con esa persona después de la predicación. Dígale que eso no está escrito. Sea valiente en el Señor. Recuerden que el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Sí, esto no le va a ser sencillo. Le van a señalar. Lo van a catalogar de disidente, de fariseo, de extremista, de fanático. No se preocupe. Pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que decir, pero en amor. Recuerden, esto es en amor. No porque yo me crea que soy mejor que otros. De ninguna manera. Yo soy un pecador también. Pero llegado el momento en el que estamos viviendo, no podemos callar más. Tenemos que demostrar quiénes somos. Puesto que quiero agradar a los hombres, porque si busco agradar a los hombres, nos dice el libro de Gálatas del capítulo 1, entonces no sería un siervo de Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? Yo sí quiero hacerlo. Pero está llegando el momento entonces que es de honrar a Dios antes que a los hombres. Amén, así es. Así caminamos. Gracias, hermano, por este tiempo, hermano Sandy. Y que el Señor le bendiga también a usted, ¿verdad? Su canal. Bueno, hemos entrado en una nueva etapa de la iglesia adventista con este nuevo presidente. Ya el hermano Andrés ha presentado, ¿verdad? Lo que este señor hizo cuando aún no era presidente, ¿verdad? Todo lo que ocurrió dentro de la iglesia. Nos queda solamente lo que decía Andrés, orar, pero sobre todo prepararnos, porque esto va a marcar un antes y un después en el seno de la iglesia. Y ojalá que los años que por la misericordia de Dios nos permita ver que nosotros podamos ver en todos estos eventos el desarrollo de la profecía y prepararnos, ¿verdad? Y ser valiente. Porque todo esto que está aconteciendo, la Sagrada Escritura decía que iban a acontecer. Y Dios lo permite para que nosotros nos preparemos. Ahora hay una nueva dirigencia, vamos a esperar, vamos a orar, pero sobre todo a prepararnos y a consagrar nuestra vida a Dios. Así que muchas gracias, hermano Andrés, por siempre estar dispuesto. Te voy a invitar para que otra vez vayamos a Dios por medio de la oración. Oremos. Amén. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que a través de tu siervo, como el hermano Andrés, tú nos traes. Tú todavía tienes hijos, Señor, y tú, a pesar de la apostasía que estamos viendo, tú estás despertando un residuo de siervos fieles, Señor,
que están dándole el sonido certero a la trompeta. Te pedimos una protección para Andrés, para todos los que van a ver este tema. Amén. Y Señor, que en los años, que si aún tú no has venido, en los años que tú nos permitas ver, Señor, que sigamos firmes a la verdad que hemos creído. Que sigamos, Señor, dándole un sonido certero a la trompeta. Sigamos predicando la verdad presente a tiempo y afuera de tiempo, para que nuestros hermanos estén alertados. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, hermano Andrés, una feliz noche, un feliz sábado y que Dios te acompañe siempre. Gracias, hermano Sani, también. Cuídese, buen descanso. ¿Eh? Amén. Dios me lo Igual. bendiga. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro.